Dios te bendiga. Dios guarde tu vida, tu familia, tus hijos. El Señor bendiga la obra de tus manos y te prospere en todas las cosas. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de reflexionar en su palabra. Damos gracias al Señor por darnos la vida y la oportunidad de invocar su nombre. En este momento quiero compartir contigo un par de versículos que aparecen en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Esta porción nos recuerda que Dios había hablado al profeta Jonás para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, para que a través de aquella predicación los ninivitas se arrepintieran, y entonces Dios no enviaría así el juicio sobre ellos. Pero Jonás decidió huir de aquella comisión divina y tomó una nave para huir a la ciudad de Tarsis. Pero en aquel viaje, la nave fue azotada por fuertes olas, de manera que al final los marineros decidieron lanzar, por dirección de Jonás mismo, lanzar al profeta al mar. Pero allí un gran pez lo atrapó, y dice la Biblia entonces que él, en esa condición desde el vientre del pez, oró a Dios y clamó en medio de su angustia al Señor, y Dios lo escuchó. Cuando leemos la historia del profeta Jonás, vemos que él había escuchado a Dios, había huido del Señor en un barco, allí había dormido y aún había hablado con los marineros. Pero es ahora donde nos dice la Biblia que Jonás ora. Este profeta era seguramente un hombre que oraba, pero no lo estaba haciendo en aquel tiempo porque estaba huyendo de Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es abrir nuestro corazón y presentarle al Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones. Orar es también dialogar con Dios. Es decir, también debemos escuchar su consejo en nuestro corazón. A veces el creyente no ora porque está huyendo de la presencia del Señor, pues sabe que Dios le recordará cuál es la voluntad divina para su vida. Pero quizá en el fondo no queremos escuchar, porque aquello que nos dirá Dios tal vez demandará de nosotros lo que nos agrada carnalmente, pero que nos hace daño. La Biblia nos enseña que debemos orar y hablar con Dios para encontrar en Él la fortaleza, la sabiduría y poder identificar el mejor camino para salvación y vida de nosotros y de nuestra familia. Debemos orar en todo lugar, nos dice la Biblia, de modo que podemos orar en la cocina, en la calle, en el vehículo, aún en el baño. Pero la verdad es que nadie planearía hacerlo en el vientre de un gran pez. Por un momento tratemos de imaginarnos lo que la Biblia nos dice acerca del profeta. Fue lanzado al mar y cuando él quizá pensó en que iba a morir, aparece un inmenso pez, nos dice la Escritura, que se lo tragó. Y él llega a ese inmenso vientre. Ahora imagínate cómo fue aquel momento. Pero la Biblia nos dice que ese fue el escenario que Jonás mismo escogió al desobedecer a Dios. El profeta había emprendido su propio camino hacia otra ciudad muy lejana de Nínive. Y esto no tomó por sorpresa al Señor, pues la Biblia nos dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces podemos concluir que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabe muy bien lo que hace. Él sabe muy bien lo que permite. Él está sentado en su trono y tiene el gobierno de todas las cosas. Dios sabía lo que el mundo iba a padecer con esta situación que hoy aflige a nuestra tierra, el COVID-19. Pero es esta misma situación una oportunidad para orar, para buscar a Dios, para fortalecernos en Él. Lamentablemente, muchas veces nosotros, habiendo tenido la oportunidad de orar en un hermoso y cómodo escenario, terminamos orando desde la crisis o el dolor por las malas decisiones que hemos tomado.
Es por eso que al reflexionar en lo que le sucedió a Jonás, debemos dar gracias a Dios que nos da la vida para invocar su nombre. Nuestro corazón se goza cuando podemos invocar el nombre del Señor, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. El ser humano fue creado para la gloria de su nombre. Entonces, cuando el ser humano ora, cuando el ser humano se vuelve a Dios, está caminando en el diseño divino. Volviendo al caso del profeta Jonás, vemos que él invoca a Dios en medio de la angustia. Así nos dice la Biblia. Invoqué en mi angustia a Jehová, dice el profeta. No tenemos que esperar que llegue la angustia para buscar a Dios. No tenemos que esperar que llegue el problema, que llegue la adversidad, que llegue la escasez, que llegue la enfermedad o que llegue la angustia para buscar a Dios. Debemos ser sabios e inteligentes y fortalecernos en el Señor antes de que llegue el día malo. En este pasaje que hemos leído, cuando el profeta dice, invoqué en mi angustia a Jehová, la palabra angustia se traduce de un término hebreo que además quiere decir aflicción, aprieto, tribulación. Y esa difícil condición de aflicción y de tribulación fue un escenario doloroso que llevó a Jonás a orar, cosa que antes no había hecho. La verdad es que buen número de veces solo nos volvemos a la oración cuando la crisis, la dificultad o la angustia llega a nuestra vida o toca nuestra familia. Debemos destacar, por supuesto, esa expresión después de que él invoca a Dios cuando dice, y él me oyó, y Dios me escuchó. Esa es la esperanza que debe alimentar nuestra fe. Saber que en el templo, en la calle o en la cocina, yendo o huyendo, podemos levantar nuestra oración sincera, sencilla, desde un corazón que levanta sus ojos al cielo y que se vuelve a Dios, pues será escuchado por el Señor. Los oídos de Dios no se cierran al clamor genuino, pues Él no rechaza el corazón contrito y humillado. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones. Algunas se levantaron en gratitud por los favores recibidos, otras en medio de la crisis y otras cuando ya no había esperanza. Pero el Señor, bueno y misericordioso, no rechazó el clamor de sus hijos. Él no cierra su oído para escuchar, ni su brazo se acorta para salvar. Sin duda alguna, no se trata de nuestros méritos, es por la gran misericordia de Dios y su gracia hacia sus hijos. La respuesta del Señor no es en vano. Su misericordia se manifiesta en orden a su propósito, en este caso, enseñar a Jonás y salvar a los ninivitas. Entonces, Dios es el mejor maestro. Nosotros debemos procurar ser los mejores estudiantes. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial y Él también quiere no solo hablarnos, sino que le escuchemos y le obedezcamos. A veces debemos invocar a Dios desde la angustia como consecuencia de nuestras malas decisiones, pero si lo hacemos desde un corazón sincero que se vuelve al Señor, Dios nos oye y responde, organizando todo de acuerdo a su voluntad y a su bondad, porque el Señor es bueno y su misericordia permanece para siempre. Quiero invitarte a orar en este momento. No importa la situación por la que estés pasando, Dios te escucha. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti a través de la sangre de Jesucristo, para decirte gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias por darnos la vida. Gracias porque podemos invocar tu nombre. Gracias porque podemos orar. Gracias porque podemos hablar contigo, Señor. En tus manos encomendamos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. En tus manos encomendamos cualquier crisis emocional, espiritual o física que estemos padeciendo. En tus manos encomendamos nuestra vida y nuestro futuro, nuestra familia y todo lo que somos y lo que mañana habremos de ser.
lo encomendamos en tus manos. Amado Señor Jesucristo, en ti esperamos y en ti estamos confiados. Estamos seguros de tu bondad, seguros de tu amor. Gracias, Dios mío, porque en ti, Señor, podemos depositar nuestro corazón seguros de tu cuidado y de tu bondad. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, gracias por transformar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, por enseñarnos a amar a nuestro prójimo y por enseñarnos a amarte a ti por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.